Bueno, como les dije, la señora se casa, el tipo le pone condiciones y empieza a componer. Si lo que puedo hacer es componer, voy a componer. Su tiempo libre, el que no consumía como con sus deberes conyugales socialmente aceptables, lo dedicaba a la composición y empieza la producción extraordinaria. Su primer éxito fue la Misa en Mi bemol mayor, que se interpretó en 1892. Fue muy bien recibida, público, críticos, y inmediatamente después siguió su Sinfonía Gaélica, que terminó de componer en 1896. Y esto es históricamente, como les decía al principio, la primera sinfonía escrita por una compositora mujer en Estados Unidos. Sigue un poco más adelante, en 1900 estrenó su primer concierto para piano y orquesta, porque cuando había debutado en Boston era no sé con qué obra, yo esa información no la obtuve, pero estrena su primer concierto de piano y orquesta con ella, como intérprete, con la Orquesta Sinfónica de Boston de nuevo, y ahí empezaron los problemas, porque ni la madre ni el marido querían que eso sucediera, pero no la pudieron detener. Yo creo que al final el marido fue más tolerante de lo que él pensaba que iba a ser, porque ella empezó a hacer una carrera importante, y si él lo que no quería era tener una esposa que tuviera como una exposición pública y que fuera una artista notable, no lo logró, porque al empezar su fama como compositora, inmediatamente la requerían como intérprete de sus obras, y comenzó progresivamente a pasar. El señor se murió en 1910, alcanzaban 25 años de matrimonio. Las biografías no mencionan que hubieran tenido hijos, que es bastante raro, pero no los tuvo. Ella tenía 43 años en 1910. Una mujer de 43 años no era joven en 1910. No estamos hablando de ahora que los 40 son los nuevos 30 y los 50 son los nuevos. No, en 1910, 43 años era una edad considerable. Y era una señora que se había quedado viuda. ¿Y qué hace ella? Pues retoma su carrera, empieza a tocar, se va a Europa, hace giras como concertista, empieza a conocerse su música en Europa y se sigue tocando en los Estados Unidos. Hace mucha música de cámara. Hay una foto aquí muy bonita de ella ya todavía, incluso se le ve que tiene más años, dando conciertos sinfónicos. Se fue de sabático y se quedó 4 años en Europa tocando, donde la situación de la mujer era ya mucho más aceptable, más normal. Había cantidad de mujeres haciendo música como solistas, como compositoras, profesionalmente. Pero le llega la hora de la Primera Guerra Mundial y decide regresar a Estados Unidos. Allí regresa en 1914, se instala en Nueva York y sigue componiendo, tocando muchísimo allí. Y en 1925 fue nombrada vicepresidenta de la Sociedad Americana de Mujeres Compositoras. En Estados Unidos, en Estados Unidos es recordada por su lucha por el derecho de las mujeres y las niñas, que era pionera en ese sentido, fue una defensora de las mujeres en el mundo de la música. Y todavía tenemos algunos. Quiero mostrarles un fragmento de esa sinfonía gaélica, pero hay unos datos que son interesantes todavía. En 1932, que tenía, yo saqué la cuenta, tenía como 65 años. En 1932 escribió su primera ópera. No fue su primera, fue su única ópera. Ella vivió hasta los 77 años, pero tuvo el empuje. Yo de todo esto lo que saco en conclusión es que creo que al final tuvo mucha suerte de encontrar ese marido que le negó la posibilidad de hacer carrera como intérprete, como pianista, y que encontrara
una vocación y un talento como el que tuvo para hacer todo lo que hizo. Esta obra de Amy Beach, la primera sinfonía o sinfonía gaélica, ella vivió en Boston. Entiendo que en esa época había una enorme inmigración irlandesa en Boston y el marido era de origen irlandés. Entonces hay en su música, esa es otra de las cosas que se le reconoce históricamente, que si la música bien, como decía aquí el maestro, que le sonaba la pieza de piano como Schumann, es decir, la música era de corte bien europeo, como era de esperarse en esa época. Ella comienza a introducir melodías irlandesas y melodías del folclore estadounidense en su música. Y eso justamente es de las cosas que se escucha en su sinfonía gaélica. Es una orquesta sinfónica tal cual que Brahms, de quien dicen que ella tenía mucha influencia.
les interese terminar de escuchar las obras, me puede pasar por correo electrónico los enlaces. Porque hay compositores de las que hay muchas cosas y hay de las que menos, cosa que no está muy fácil conseguir. Bueno, ella murió a los 77 años en Nueva York, como les dije, apaciblemente, después de una vida de éxitos. Ya cuando tenía 70 y tantos, les voy a decir qué institución fue, para no decir erradamente, la Universidad de New Hampshire le otorgó, fíjense ustedes, una maestría honoraria y no un doctorado honoris causa. Estamos hablando seguramente, murió en el 44, pues saquemos cuenta que haya podido ser en el 40. Yo busqué el dato del año y el año no lo conseguí, pero el presidente de la universidad manifestó públicamente que él lamentaba que la universidad no le hubiera dado el doctorado honoris causa, sino una maestría honoris causa. O sea que todavía, a pesar de los logros, del valor de su música, de su carrera artística, siempre una mezquindad con la mujer, y porque es mujer, no le vamos a dar el doctorado, le damos lo que queda ahí como en el medio para decir que lo hicimos, ¿no? La universidad del estado donde nació y se formó. Como lo dice allí, su obra se olvidó como muchos casos, pero en años recientes la música se hace de más y más. Fíjense que ha pasado las barreras de los Estados Unidos y está haciendo esa grabación en una orquesta mexicana con un director mexicano. Alguna razón habría en esa escogencia de esa obra, pero su obra se hace de más en más, y como les decía al principio, en estos días se va a hacer en color. Quiere decir que hay un interés en su obra. Nuestra segunda compositora es Florence Beatrice Price, apellido Smith, de casada, Price de casada, como creo que todas las compositoras que estamos tocando hoy, o las tres primeras, porque la última no se casó, o adoptan los nombres de los maridos. Ella se jugó siempre con el Smith Price, pero todo el mundo la recuerda como Florence Price. Nació en Arkansas en 1887, 10 años después de Amy Beach. Y murió en 1953, vivió menos, vivió 66 años. Ella se encuentra, con 10 años de diferencia, se encuentra con ciertas cosas que ya caminan mejor, pero Florence tenía un problema adicional, que era negra. Las fotos que yo consigo me hacen pensar que era mezclada, que no era totalmente, o sea, no era negra, es lo que en Venezuela llamamos morena, pero que en Estados Unidos es negra. Y le tocó afrontar los problemas y los prejuicios raciales en Estados Unidos. Entonces, esta tenía un impedimento más, era mujer, era músico, quería ser compositora, pero encima era negra. Al igual que Amy Beach, hija de una madre músico que la inició en el piano, al igual que Amy Beach, niña prodigio, empezó a tocar a los 4 años, escribió sus primeras piezas a los 11, y a diferencia de Amy Beach, hizo estudios regulares en el conservatorio. Ahí se le ve muy jovencita, estudiando en el conservatorio de música de New England. La familia se muda de Arkansas a Boston, y después ella se muda a Chicago, y va y viene coincide con una época de fuerte represión racial, cuando se casa también con un médico
que intentó ir a hacer carrera, regresar a Arkansas, regresaron juntos y bueno, es la época de una gran violencia racial y ellos deciden mudarse y se van definitivamente más adelante a Chicago, donde ella hace su carrera. Empezó estudiando piano, pero inmediatamente empezó la formación paralela, armonía, contrapunto, fuga, composición, y ahí le entró las ganas de convertirse en una compositora profesional y egresa en 1906 con un título de organista acompañante. Me imagino que ahí imperó la lógica de que eso era lo que le iba a dar comida, porque de hecho más adelante en su vida ella trabaja tocando órganos en la iglesia, aunque era una pianista virtuosa, y composición, y se gradúa con honores en 1906. Yo traté de ubicarla en esa foto y la verdad yo no soy muy buena fisionomista y a ella no la encontré, porque si ustedes ven, es un grupo donde hay muchas mujeres y hombres, pero yo asumo que los que tienen toga y birrete son los profesores, que seguramente en esa época, en el acto de graduación, el estudiante no vestía el ropaje académico, pero yo no la ubico, la verdad que no la ubico. Yo creo que está atrás en el final. ¿Por aquí? Ahí sí, entre las dos, al lado, arribita. Yo puse en la computadora lo más grande que pude y no la ubico, pero fíjense, con mi teoría de que ella tenía que ser mezclada, aquí hay otro dato interesante. Cuando ella se matriculó en el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, en Boston, inicialmente se inscribió para evitar discriminación racial contra los afroamericanos y ella puso en su planilla que ella era mexicana. Y yo digo, pero ¿cómo pasa como mexicana? O sea, históricamente está la planilla de inscripción donde dice que ella nació en Puebla, México. Entonces, bueno, tampoco es que a los mexicanos los trataban o los tratan muy bien en Estados Unidos, ¿no? Pero así sería la discriminación racial con los negros, que ella inventó eso, bueno, es parte de todo lo que han tenido que sobremontar, ¿no?, en todos estos años. Florence Price comienza en paralelo su carrera de compositora, se casa, la fecha de la boda y las circunstancias de la boda en estas generaciones de mujeres es muy determinante para muchas cosas. Se casa siendo muy joven, ella a los 25 años, y se muda, como les decía, de vuelta a Little Rock, en Arkansas. Pasan un cierto tiempo, ella sí tiene un par de hijas, se regresa, se va con el marido, se van hacia el norte y se establecen en Chicago. Pocos años después ella se divorcia, porque el tipo aparentemente la maltrataba, tenía problemas financieros, etcétera, etcétera, y se queda ella con sus hijas y allí le toca desempeñarse como organista en iglesia, y parece que tocaba el piano en cines mudos también, y que ese ejercicio de improvisar, ustedes saben que en las películas la música no venía en un paquete, sino que tocaban, iban viendo allí, y de ese ejercicio de improvisar música llegaban las ideas musicales y empieza ella a componer un catálogo muy interesante. Hay otro aspecto en lo musical de Florence Price, que es que era muy religiosa, y hay un elemento muy interesante, así como hablé mal de Dvorak al principio porque leí eso bueno, que tengo que asegurarme que es cierto, porque eso lo acabo de ver en un artículo de prensa que a lo mejor es exagerado, de que las mujeres no tenían talento, que no eran buenas creadoras, etc. Antonín Dvorak hizo eso es normal que pase, eso podría haber pasado aquí también, ¿no? Él hizo una observación
Él se enamoró de la música autóctona estadounidense. Los que conocen el repertorio de Borjak conocen la Sinfonía Nuevo Mundo, que es la sinfonía que escribe cuando llega a Estados Unidos y descubre y usa temas de música folclórica. Y hay también un cuarteto para cuerdas que se llama Cuarteto Americano, que escribe con temas de esto. Y le dice él a los estadounidenses: pero si ustedes, acuérdense, él es un compositor ya no romántico, sino un compositor nacionalista que utiliza la música nacional checa para su propia música, los temas que lo hacen característico, que lo hacen distintivo, y les dice a los americanos: ustedes tienen que ver hacia adentro, la música de ustedes no debería sonar como la música de Europa del Centro, oigan su repertorio. Y lo dice, lo manifiesta como profesor del conservatorio, como director del conservatorio, y los americanos se dan cuenta que pueden incorporar cosas y se atreven, porque claro, en ese momento en que el desarrollo de la música académica busca ser tan bueno como el europeo, pues copian los modelos. Y eso que hizo Amy Beach, no es que es la única que lo hizo, seguramente lo hicieron muchos compositores poco conocidos como ella, de su generación, que es progresivamente ir incorporando melodías, giros, ritmos de las músicas que les son cercanas. Y en el caso de de Florence Price es muy interesante porque ella empieza a incorporar los giros de los spirituals, de la música negra, de la música de la iglesia. Y es buen momento para compartir una obra hermosa, y le doy aquí una música hermosa para piano solo.
No la pare, es bella, ¿no? ¿Cómo se llama esta pieza? Se llama... es el segundo movimiento de la sonata número 2 para piano, es una obra de 1932. Bueno, fíjense, esa obra es de 1932. Yo hablé del divorcio de intereses, entramos en la parte chisme, del primer marido. Casi inmediatamente reincide, se vuelve a casar, y con ese no dura mucho. Pero es el momento en que empieza realmente el gran empuje de ella como compositora. Y fíjense esto que les voy a leer. El 15 de junio de 1933, la Orquesta Sinfónica de Chicago interpretó una pieza nueva de un compositor desconocido, entre comillas. Una obra impecable, una obra que transmite su propio mensaje con moderación y sin embargo con pasión, digna de un lugar en el repertorio sinfónico habitual. Florence Price gana un premio de composición. Hay un concurso, tengo aquí el nombre a nadie nos dice mucho, pero en todo caso ella tenía una amiga que era compositora también, y se animan a mandar obras. No era un concurso ni en una universidad de gente de color, ni de una asociación, era un concurso abierto, y ellas mandan sus obras y se ganan. Price ganó el primer premio con la sinfonía en mi menor y el tercer premio con una sonata de piano. Se ganó $500, que eran todos los reales. La amiga se ganó el primer premio de la parte de canciones del concurso. Arrasaron con los premios, pero entonces viene la dificultad de que eran negras. Entonces el concurso tenía como, además del dinero que recibían, tenía como premio el estreno de las obras. Y ahí vino la cosa difícil porque no querían tocarlo, pero aparece un director de orquesta que es el señor Frederick Stock, que dice: no, hay que tocarlo porque la obra es magnífica. Y es entonces históricamente la primera vez en Estados Unidos, ese 15 de junio de 1933, que una orquesta profesional en Estados Unidos interpreta una obra de una mujer de color en Estados Unidos, y es ella. A partir de allí pues empiezan a abrirse una cantidad de puertas, y fíjense, es interesante que es como en el caso de Amy Beach, tenía 44 años, no son muchachitas, ¿no? Y estamos hablando de la primera parte del siglo XX, que una persona a los 44 años no era tan joven como lo es ahora. Y allí empieza una carrera bien interesante. Ella compone muchísimo, muchísimo. Les puedo decir unas extensas obras para orquesta, obras de cámara, canciones de arte, obras para violín, himnos para órgano, su instrumento, piezas para piano, arreglos de spiritual para las iglesias, 4 sinfonías, 3 conciertos para piano y un concierto para violín. Como les decía, sus obras empezaron a ser tocadas con frecuencia, y en vida de ella la tocaron orquestas como la Sinfónica de Detroit, la Orquesta Sinfónica de Mujeres en Chicago. Ya hablamos de su estilo de composición. Es una compositora de un estilo romántico, bien influenciado y bien mezclado con la música de su entorno, con la música estadounidense, pero es una música que estaba como... Ella es sin duda una gran compositora, pero era una música que estaba como de salida. ¿Qué quiero decir yo como de salida? Pues que ya son los años de la vanguardia, hay una música
Ya cuando hablamos de la década de los 30, de la década de los 40, y pensamos lo que se hace en Europa, hay un empuje de música nueva que ya no tiene nada que ver con el romanticismo ni con el nacionalismo. Estamos hablando de años en que la música que se hace hay mucha atonalidad, y esto es una música bastante tradicional. Entonces, cuando muere Florence Price, la música cae rápidamente en el olvido porque hay cosas que están pasando, es natural. Pero hay otra de esas coincidencias extraordinarias en la historia. Por supuesto, ella, como vieron en la foto anterior, formó parte de una asociación de músicos de color en Estados Unidos que seguramente se encargaron de mantener su, ¿cómo se llama?, su nombre, mantener su trayectoria. Sin embargo, las cosas se van borrando, pero en el año 2009, esto es insólito, se encuentra en una casa que estaba casi en ruinas, la iban a demoler, la estaban desocupando, y alguien se agachó y encontró una cantidad de partituras, muchísimas, porque la música se había perdido y la música no fue editada en vidas, salvo algunas cosas para piano. Y allí lo encontró alguien y cayó en manos de musicólogos, y ahora se consiguen muchas de sus partituras en una página web en Estados Unidos de gente que está como reconstruyendo la historia de los artistas de color en Estados Unidos, y la música de ella está otra vez en el tapete, porque bueno, cuando pasa el tiempo hay como un proceso de asimilación. Ahora tenemos otras músicas, hay que dar espacio para lo que está pasando en este momento, pero las cosas como que se ponen en cierto lugar, y no importa que ella hubiera estado escribiendo en los años 30 y 40 una música bastante tradicional, que sin ir más lejos, el mismo caso de Sergei Rachmaninoff, que cuando yo estudiaba música jovencita, que uno dijera que le gustaba la música de Rachmaninoff, yo siendo compositor y formándome, para eso era así como, pero, o sea, eso es una antigüedad, ese tipo escribía música romántica en el siglo XX, ¿cómo se te ocurre, no? Y entonces a uno le daba como pena, y Rachmaninoff no salía en los libros de historia de la música del siglo XX, no salía porque uno estudiaba Schoenberg, Stravinsky, Bartók, no sé qué, y Rachmaninoff casi que había que cambiarle las fechas para hacerlo un compositor visible e interesante, porque era realmente un compositor que escribía con una estética muy pasada, que tuvo un éxito enorme en vida, pero la musicología, la historia de la música lo veían así como de segundo orden. Esto va a pasar, y lo que ha pasado con el tiempo es que no pasó, que la música de Rachmaninoff está allí, y uno con el tiempo es casi como que no importa, ¿no? Porque a veces uno oye música y no sabe si la escribieron en 1930 o en 1830 o en el año 2000, eso no es lo importante. Entonces creo que eso es un poco lo que está pasando con Florence Price, que ha encontrado su sitio en la historia. Nuestra compositora anterior había nacido en 1887, Ruth Crawford Seeger nació en 1901, comenzando el siglo. Otra generación, totalmente otra generación. Es la primera de nuestras compositoras que no viene de una familia donde las madres fueran músicos. Nace en Jacksonville, en Florida, de una familia. Su padre era pastor, la madre no tenía una profesión definida. Ella no es que tiene un inicio como las compositoras anteriores, que fueron niños prodigios del piano. Ella empieza a estudiar música prácticamente en la escuela secundaria. Me imagino que en las clases de música de la escuela secundaria, no en conservatorio. Y ahí se levanta un día y descubre su vocación. Pero era un talento excepcional
porque no habiendo empezado la música muy niña, cuando tenía, ahí está, en 1924 tenía 23 años, era una compositora que descollaba. Ella empezó a estudiar música en la universidad e inmediatamente se distinguió. Y además es muy particular porque fue una compositora, haciendo un poco de reflexión con la anterior que hablamos, que su música es bastante tradicional. Esta fue una compositora de vanguardia, una compositora atonal nata desde el día 1, que es una cosa bastante excepcional. Estudió en el Conservatorio Americano de Música de Chicago. Ella empezó en una universidad en Jacksonville, en Florida, a estudiar música, y en ese momento la universidad la mudan de Jacksonville a Miami, y ella dijo: yo a Miami no me voy, yo me voy norte, y se fue a Chicago, donde empezó a estudiar muy rápido. Como les decía, estudió piano, como todas, y muy temprano fue descubierta, si se puede decir de esa manera, por un compositor norteamericano muy interesante, Henry Cowell, que era uno de los grandes abanderados de la música de vanguardia en los Estados Unidos. Y hay unas cosas que quisiera leer al respecto de ella, porque realmente era como muy rara, fue realmente como muy rara. Se menciona una obra compuesta en 1924, que fue de sus primeras obras como estudiante, pero ya era una compositora con una personalidad. En 1926 escribe una sonata para violín y piano que ella interpretaba, y que empezó con una gente que hacía música contemporánea a viajar por Estados Unidos a llevar esos conciertos. Y ahí es donde la encuentra, la oye Cowell, y digo esto, dijeron que Crawford, cuando usaba su nombre de soltera, podía lanzar disonancias como un hombre. Es casi como una prueba de fuerza lo que ella hacía. Fue reconocida desde el principio como una mujer compositora que no encajaba en los estereotipos sentimentales asociados con el perfil estándar. Y un poco podemos echar hacia atrás esas dos maravillosas piezas que hemos oído para piano solo. ¡Ay, me salté una obra! Claro, yo dije, claro, pasé la... qué pena, ya la vamos a escuchar, sí. Pero cuando uno oye esa música, que es maravillosa, es una música de corte romántico en el sentido del periodo del romanticismo musical. Y ella irrumpió así, y ella era distinta desde el inicio.
Entonces les ubico rápidamente cómo son estos años iniciales de ella. En 1926 había estudiado ya en el Conservatorio Americano de Música, donde estuvo hasta 1929, cuando se encuentra con Cowell, que la elogió como una compositora disonante completamente natural. Esto es bastante raro. Le recomendó que se fuera a Nueva York a estudiar con quien había sido su maestro de Henry Cowell, Charles Seeger. Adivinen qué pasó. Y Cowell pensó que podía ser buen maestro para ella, porque él estaba desarrollando una teoría aplicable a la composición atonal. Entonces, de hecho, escribió un tratado de contrapunto donde explica cómo, en lugar de usar las reglas tradicionales del contrapunto, hacer melodías y contraponerlas con líneas totalmente atonales, y que es bien interesante porque estamos hablando de los años donde ya empezaba a imponerse el serialismo de Arnold Schoenberg, es decir, la teoría de las 12 notas como fórmula para la tonalidad, y él está desarrollando una visión totalmente distinta. Por eso Cowell hace la conexión y le dice: anda a estudiar con este señor. Y bueno, este señor con el que va a estudiar, también exquisito, dice Seeger, una figura paternalista, una vez dijo, no sé cuándo, pero esto está en todas las biografías de ella: las mujeres no pueden escribir sinfonías. Y se mostró escéptico del talento de esta muchacha. Resulta que desde que la muchacha llegó, el tipo cayó rendido. Las clases se hacían más largas y más largas. Ella parece que al principio no estaba muy convencida. Él estaba casado, tenía unos muchachitos, y ella, algo pasa, yo no llegué tan profundo en la historia, y ella consigue, este dato es importante también, fue la primera mujer que ganó una beca Guggenheim. Y esa beca le permitió irse a estudiar y a vivir y a oír música en Europa. Y estuvo en París y en Berlín. Y yo creo que a ella ahí puso como que mar de por medio, porque la cosa estaba rara con el señor Seeger. Y cuando regresó, pues adivinen, se casó. Pero ese es el próximo capítulo, porque vamos a escuchar un fragmento de una obra que marca un antes y un después en la música contemporánea estadounidense, que es una obra de Amy Beach, yo creo que, perdón, de Ruth Crawford, porque hay una obra que es quizás, ahí creo que lo dice, la más conocida de sus obras, el cuarteto para cuerdas, número 1, pero que escribió en 1931, pero en 1930 escribió una obra que es casi inexplicable en el desarrollo de la música en general, porque son sonoridades que no se van a oír hasta los años 60. Una obra para coro femenino, sin texto.
tiempo va pasando. Maestro, ¿usted qué opina de la obra? Increíble. Yo desde que descubrí esta compositora estoy enloquecida con ella porque es la otra. Eso es 1931. 1930. Eso era lo que estaba escribiendo esta jovencita. Una pregunta, en esa composición coral, el texto, no hay texto, eso es lo que quería saber, eso es puro sonido. Sí, pero dice que es sin texto y es puro sonido. Es puro sonido, pero yo estaba tratando de ver si cantaba una palabra. Sí, a lo mejor hay algunos fonemas, son 3 cantos. Puse esta grabación porque el video siempre en vivo es más atractivo, pero en YouTube hay una grabación profesional donde solo hay audio pero uno oye las 3 y dice, bueno, ya está, o no hago más nada porque después de esto es increíble, es increíble. Bueno, la señorita regresó a Estados Unidos, volvió a Nueva York y se casó con el señor. El señor no era viudo sino divorciado, pero la primera esposa tuvo la delicadeza de, en la repartición del divorcio, de dejarle los hijos a él. Y adivinen quién le tocó cuidar los hijos, a Ruth. Entonces, bueno, aquí viene, por eso yo digo a la sombra, aquí viene una cosa y de todas las compositoras que traigo hoy, realmente para mí esta es la que hace mejor música. Y puede ser una cuestión estética que es como con la que yo más empatizo, ¿no? Pero realmente me parece que es la sobresaliente del grupo. Las 4 son brillantes, pero esta yo creo que es la sobresaliente. Y bueno, ella decidió, ¿no? Cada personalidad es un caso. Ella se casa con este señor y él viene con su dote, que son no sé cuántos hijos, creo que tenía 2 o 3, y entonces ellos tienen más muchachitos. Él lo dijo, ¿no? En una carta, es una batalla entre carrera versus amor e hijos, y dejó de componer porque eran muchos muchachitos. Ella se convierte en su apoyo porque él estaba desarrollando ese libro teórico del contrapunto atonal y ella entendía todo, ella sabía qué era lo que había que hacer y junto con él la escribió, pero el autor es él. Y él, aunque teóricamente apoyaba su trabajo, la puso a ella a cargo de las tareas domésticas. Aquí están tus muchachitos. Pero bueno, hay muchos testimonios de ella, cartas y cosas, donde lo dice que era un dilema, pero ella escogió retirarse de la composición. Y yo la entiendo perfectamente porque cuando uno está componiendo no quiere más nada. Y si tú tienes 4 o 5 muchachitos alrededor y te vas a abstraer en la composición, y ahí viene la historia de por qué los hombres sí lo hacen y las mujeres no podemos. El Señor se tenía que abstraer. Yo no vine a tirar piedras ni a dar un discurso feminista porque no lo soy, pero es una realidad, es una realidad. Él podía seguir siendo el compositor que fuera o el maestro que fuera porque él necesitaba concentración. Y ella se da cuenta que rodeada de ese poco muchachito, con la concentración que exige la composición, no iba a cuidar a los muchachitos y escoge los niños. Pero la vida es tan, le pasó como a Amy Beach, que la vida da un vuelco que debe haber sido una gran satisfacción, porque 3 de sus hijos fueron músicos, el mayor del marido y 2 de los de ellas, y ellos no se volvieron como la madre músicos y como el padre músicos clásicos ni de vanguardia, pero con todo el bagaje musical que tenían, empezaron a recolectar folclore. Y sí, señor, claro. Y fueron unos cantantes, supongo ya no viven, unos cantantes de música folclórica muy importantes en la historia de la música de Estados Unidos,
porque eran compositores, pero recolectaron una cantidad de música. De hecho, ellos, cuando eso en la familia se vuelve tan importante, se mudan de Nueva York, se mudan a Washington. En realidad vivían en Maryland, en las afueras, porque, bueno, porque iban en familia, en cambote, a los archivos de la Biblioteca Nacional en Washington, y hicieron un trabajo extraordinario, y ella, con los hijos ya grandes, se empató en esa y escribió, ya les voy a decir, hizo su propia publicación, American Folk Song for Children, la publicó en 1948. O sea, ella puso su entusiasmo allí, y en esa relación con sus hijos, y leo que son todavía una cantidad de libros de formación musical que se usan en la escuela en Estados Unidos, a pesar de que tienen 70, 80 años de publicado, de lo valioso que es el material. O sea, que ella llevó ese talento, bueno, y yo creo que pudo canalizar esa creatividad y ese talento maravilloso que tenía, y lo puso en esa obra maravillosa que dejó también, no solo en los músicos que fueron sus hijos, sino en lo que ella aportó allí. Yo creo que es una historia muy interesante. Ella, cuando ya ve a muchachos grandes, típicos, dice, bueno, yo quiero volver a componer. Y hay una carta que ella escribe, creo que en 1948, por esa fecha, sí, escribe una carta a Edgar Varèse, que es un compositor francés que vivía en Nueva York, que así, muy disruptivo, muy contemporáneo, y le describe lo que es su estilo compositivo, pero ella ya tenía 10 años que no escribía una nota de música contemporánea, y le digo, bueno, que se distingue por el énfasis en líneas melódicas claras, partes rítmicas independientes, cohesión musical y disonancia. Todavía siento mucho por ellos. Creo que cuando escriba más música, estos elementos seguirán allí, dice ella en 1948. Y en 1952 regresa a la composición y escribe una última obra, un quinteto para vientos, que le provocó a escribirlo porque había un concurso de composición aparentemente importante. Ella escribe esta obra, gana el concurso, y entonces le descubren cáncer y muere muy, muy joven, a los 52 años. Pero, sin embargo, hay una obra, sobre todo de su primera etapa, interesante. El tiempo va, pero contrarreloj. Me falta una compositora, de que esa obra ya se quedó allí. Esa obra está en la historia de la música y me parece importantísimo. Bueno, porque si ella estuviera viva y viera esta interpretación,
Louis Talma, bueno, empiezo con esto. Es otra generación, esta nació en 1906, solamente 5 años después de Ruth Crawford, pero ella nació en Francia. En todas las biografías dan como lugar de nacimiento una ciudad que yo no conozco que se llama Arcachon, pero estaba el otro día viendo un programa que le dedica la Radio Francia a ella, donde dice que ya saben que no fue allí donde nació, y el origen familiar de ella es muy misterioso. Su madre era estadounidense, era cantante de ópera y vivía en Francia cuando ella nació. Ella efectivamente nació en Francia. Nadie sabe quién era el padre. Nunca hubo figura paterna ni padre en sus documentos. Y el Talma es un nombre artístico que usó su madre, que tenía otros apellidos que no vienen al caso. Y ella inmediatamente como artista asumió el Talma como nombre artístico también. A los 14 años, ella tenía 14 años cuando la madre decide regresarse a los Estados Unidos y se instalan en Nueva York. La madre sigue su carrera artística y pues ella definitivamente se crió en un medio artístico de madre músico, primero en Francia, luego en Estados Unidos, y pues por supuesto, y yo sospecho, no encuentro tampoco mucha claridad en ese dato, que provenía de una familia muy acaudalada. Sí, por el estilo de vida uno puede sacar ciertas conclusiones. Ella, además de música, quería estudiar ciencia, estudió química en la universidad, parece que era brillante, pero al igual que nuestros primeros compositores, ella estudiaba piano y quería ser pianista, no quería ser cantante como la madre, quería ser pianista. Estudió en Estados Unidos, en Nueva York, pero cuando empieza a ir a Francia, ya una joven adulta, allí es donde le entra el gusano de la composición. Y como les decía, esta tuvo una vida sí muy larga, vivió 90 años y entonces vivió todo el siglo XX, y ella recogió los frutos de los esfuerzos de las generaciones anteriores, y digamos que ya su carrera profesional fue absolutamente sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo, iba y venía a donde quería, y ya los espacios para las mujeres compositoras estaban abiertos. Entonces, cuando uno lee esta lista, premio Guggenheim 2 años consecutivos, la primera en tenerlo 2 años consecutivos, más no la primera en haber tenido el Guggenheim. 1946-47, la primera mujer estadounidense en estrenar una ópera en Europa, en 1962, una ópera de gran tamaño, la primera ganadora del premio Sibelius de composición y la primera mujer elegida como miembro de la Academia y del Instituto Estadounidense de las Artes en 1974. Entonces realmente todo, digamos que todo lo que se podía aspirar, ya ella pudo tenerlo. Estudió en el Instituto de Artes Musicales de Nueva York de 1922 a 1930, pero en el año 1926 comienza a ir a la escuela de verano de música de Fontainebleau. Es la escuela donde fue maestra como por 40 años la compositora y pedagoga francesa Nadia Boulanger. Y para los que no ubican esta escuela de Fontainebleau, es una escuela que muy sui generis, porque estaba en Francia, pero solo recibía estudiantes norteamericanos al principio, por muchos años. Era la escuela donde la gente bien mandaba a los hijos en verano a estudiar francés y música, músicos profesionales. La lista de los compositores y de los músicos que pasaban por ahí, luego eso se abrió. Allí
ya en los años 50, en los años 40 iba todo el mundo. Con la guerra la cosa se enredó y empezó a ir todo el mundo. Ahí recibían estudiantes latinoamericanos, españoles, del norte de Europa, mismos franceses, rusos, etcétera, 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 etcétera. Hay una, si ustedes entran en Wikipedia y buscan la entrada de Nadia Boulanger, se está haciendo una lista todavía y lleva como 1400 estudiantes, 1400 personas que fueron alumnos de Nadia Boulanger. Ella no hacía sino enseñar, ella enseñaba en verano en Fontainebleau y en el resto del año en su apartamento en París, pero era como, digamos, la misma enseñanza, y entraba un estudiante tras otro. Yo tengo aquí algunos nombres que anoté para ubicar quién es el personaje de Nadia Boulanger y lo que significaba la escuela de Fontainebleau. Leonard Bernstein, Aaron Copland, Quincy Jones, Astor Piazzolla, John Eliot Gardiner, Daniel Barenboim, Elliot Carter y Astor Piazzolla. O sea, de un variado, nómbrelo usted. Y ese cuento de Piazzolla de que la maestra le dijo que se dejara de música clásica y que hiciera tango, que eso era lo que él tenía que hacer, fue la maestra Nadia Boulanger. ¿Qué fue la que le dijo a Talma? Tú no eres pianista, tú eres compositora. Entonces ella en esos veranos empezó esa formación, por eso fue 13 veces, y fue la primera norteamericana en ser profesora de esa escuela, porque además la cosa era rara, era para norteamericanos, pero los maestros eran primero franceses y después europeos. Luis Talma fue maestra allí. Entonces Talma empieza a ir a otras, asiste a otras escuelas en Francia también, era natural, ella había nacido en Francia, su francés era nativo, ella se sentía súper cómoda en Francia, pero va y viene constantemente a Estados Unidos hasta que pues, ya no va más a Fontainebleau y hace el resto de su carrera musical en Estados Unidos. Cuando están como estudiante de la Boulanger pasaron varias cosas. Uno, la Boulanger la convence o le descubre el talento para la composición musical. Luego la incita a convertirse a ser católica romana cuando ella era agnóstica y se convierte en su madrina. Entonces ahí empieza un proceso muy interesante de escritura y de búsqueda en el ámbito religioso y de escritura de música religiosa. Tiene por lo menos 20 obras de corte religioso que son muy interesantes. Y lo otro que pasa es que Luis Talma dice: yo quiero vivir como Nadia Boulanger, dedicarme por completo a la música, a la composición. Y ahí, ahora entramos en la sección de chisme, se enamora Luis Talma de Nadia Boulanger, y parece que fue recíproco, pero que fue breve. Y bueno, quedaron con una amistad de por vida y era el modelo a seguir para ella en su música. Como hemos oído música para piano de las compositoras anteriores, con excepción de
También una sonata para piano número 2, el primer movimiento, que es un movimiento lento al principio y después un poco más rápido. Es de 1952, pero es el momento para contarles que en la larga vida y muy copiosa producción de la compositora, ella misma identificó 3 periodos en su producción. Sus primeras obras, que van del 25 al año 51, que las clasifica como neoclásico. Un segundo periodo que empieza justamente este año, que es estrictamente serial, es decir, dodecafónico, que va hasta 1967, y en el que se inscribe su ópera, Las Alcestíadas, ya te vuelvo la Alcestíada. Alcestíada, sí. Sí, en el idioma que se diga es muy complicado. Ahora, perdón, una curiosidad ahí, tú decías que eso está en alemán. Sí. Siendo francesa, criada en Estados Unidos, sí, o sea, escribe en alemán. Porque es una ópera grande, que dura mucho, y es una obra no solo atonal, sino dodecafónica. Yo me imagino que más nadie la quiere montar y más nadie la quiere cantar. Y sí, y entonces ella no consiguió ningún teatro de ópera en Estados Unidos que se lanzara con la obra, ya no por mujer, sino porque no les interesaba. Eso es ahora que los teatros de ópera en Estados Unidos se aventuran con música nueva, pero hasta hace 30 años en los grandes teatros de ópera no se hacía sino la ópera tradicional, hasta que empezaron a hacer, qué sé yo, las cosas de John Adams, por ejemplo, que se hacen mucho hace 30 años, pero nadie quería hacerlo, y yo tuve que hurgar mucho, conseguí en Spotify unos fragmentos, y es una música bastante árida, no debe ser nada fácil, y entonces ella adoptó, seguramente la hicieron en alemán, no estoy segura porque el dato no lo tengo. Bueno, ella en su condición de mujer sin ataduras, digamos, pasaba gran parte de su tiempo en residencias artísticas. Se pasaba 3 meses encerrada en un sitio o en otro, y a MacDowell Colony fue mucho, así como iba a la escuela en Fontainebleau en Francia, y en esas colonias hizo muchas relaciones con escritores sobre los cuales escribía, sobre cuyos textos escribió muchas obras muy interesantes. Entonces tiene una vida realmente artística muy interesante. Ya hablamos de la ópera, y bueno, la producción musical es muy amplia, y es interesante. Al final de su vida, o sea, los últimos años, compuso hasta que tenía como 80 años. En los últimos años, a raíz de la muerte de Kennedy, eso parece que a ella la descolocó enormemente, y escribió un par de obras con el tema, incluso una con un texto propio, y le dio por obra de contenido político. Me imagino, bueno, que son los años de la guerra de Vietnam y todo eso, y le removía mucho eso. También hay una obra sobre la Guerra Fría, muchas obras de corte dramático, con un narrador, con voz, etc. Bueno, por supuesto, venía de una madre cantante de ópera, pues obviamente conocía bien la voz. Yo quiero terminar con una obra, aquí todavía tengo una lámina, con una obra que conjuga bien, una obra de 1973, lo que hemos hablado de su música y de su fe religiosa. Esta es una obra que se llama Oración a San Francisco de Asís, Voces de la Paz, de 1973, una obra para coro y cuerdas, una obra del 73, una obra atonal. Y bueno, ella murió en Saratoga Springs, donde vivía, y bueno, había oficialmente dejado de componer, pero ocasionalmente tenía proyectos, y dejó un proyecto
sobre la mesa. Y este dato, yo quiero saber más. Cuando murió dejó en su testamento $1 millón para McDowell Colony, donde ella iba. Y yo me pregunto como compositor de dónde lo sacó. Realmente. Pero porque era una familia, venía de una familia generalísima. Sí, no es muy claro, pero es la única fórmula. Componiendo jamás. O sea, en nuestros días, no te creas que por allí hay compositores académicos que sí la pegan, ¿no? Sí, pero claro, no tuvo hijos, claro. Dejó a la colonia donde tanto iba y que fue tan productivo para ella. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos esperamos el miércoles que viene a las 4 de la tarde. Y no se pierda la programación que tiene. Y rieguen la voz. Claro.
Bueno, terminamos. Muchas gracias. Llegamos hasta el final, a pesar de la tecnología. Gracias, María. Excelente. Excelente.